Hola, nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y esta vez vamos a hablar un poquito de las diferencias de las tres ITF, cómo hacen los patrones, las competencias de patrones en los eventos oficiales, entiéndase en los campeonatos mundiales. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, vamos a hablar de los patrones en las competencias internacionales. Recientemente, dos de las ITF han cambiado el procedimiento de cómo se hacen, cómo es el formato de los patrones, de las formas, de los tools. Y, y ahora, hoy en día, el 2024, no sé qué pase mañana, pero en el 2024 tenemos tres ITFs con tres formatos distintos de cómo se hace la competencia de patrones. ¿Ve? Eh, Vamos a hablar un poquito la razón detrás de esto y por qué se da, pero realmente eh, abona lo que hemos hablado en otros podcasts, la diferencia de filosofías y la diferencia de caminos que están tomando estas ITF, que con el pasar de los tiempos, al principio eran básicamente todo, era todo igual, pero cada vez que va pasando el tiempo, pues se van alejando una de otra, alejando cada vez más y teniendo su propio, no sé, legado, su propio estilo como tal. Cada vez que pasa más el tiempo, una de la otra. ¿Sí? Eh, Voy a comentar, vamos a comenzar demostrando cómo la ITF en sus comienzos hacía esta competencia. Cabe resaltar que recuerden que el taekwondo en general y la ITF en sus comienzos, mientras más para atrás, más karate estaba fundado o más de las competencias, más torneo abierto estaba fundado, en lo que con el pasar de los tiempos obtenía su propia originalidad y su propio estilo que tomó ya luego de los 90 en adelante. Ya el taekwondo ITF tenía su propio estilo, era completamente distinto a cualquier otro arte marcial en todos los aspectos, administrativo, competitivo, marcial, etcétera. Pero hasta principios de los 80 diría yo, el taekwondo ITF y las competencias pues empezaron a evolucionar a lo que conocemos al día de hoy como el estilo del General Choi. Pero veamos aquí cómo era en su momento. Tenemos aquí el Campeonato Mundial del 84. Esto es en Glasgow, Escocia. Y esto es es competencia de forma, no es demostración, y va a ver que es una sola persona, vamos a ponerlo por aquí, y ve que hay una sola persona que está haciendo, en este caso, Chunyan, y de hecho, dato curioso, tiene el uniforme que trataron de implementar en el 83, a eso del 83, y, y ve ahí esta persona compitiendo, haciendo el patrón de segundo Dan Yuche, y tenemos otra persona sola, en este caso de Canadá, otra persona sola haciendo el patrón Kwan Gay, y, y ve que los jueces aquí atrás están con pancartas, tienen unas pancartas para dar las puntuaciones, que es lo que usualmente se hace en los torneos abiertos, los torneos de karate y demás. Y así era que en un momento dado, pues el Taekwondo ITF, como dice aquí, en el campeonato mundial, usaba en los primeros campeonatos mundiales, eh, lo usaba antes de tener plasmado cómo hacerlo en su manera única, original, por decirlo así, dentro de su propio estilo. Y vamos a ver aquí que cuando termine el patrón,
Cuando termine el patrón, pues los jueces van a estar dando la puntuación y tienen decimales, 6.5, 6.6, eh, etcétera, y dan puntuación. ¿Ok? Eh, ahí tiene, no quisiera decir la forma original porque esa forma no es del ITF, no la inventó la ITF, no es de ellos, pero en su momento dado, para que tengan el contexto histórico, para los que no sepan, pues así se llegó a hacer en su momento dado. Luego, no recuerdo exactamente desde qué campeonato mundial en adelante, no recuerdo ahora mismo, pero llega el momento donde la ITF decide hacer los patrones dos personas a la vez. Y eso se hizo hasta unos cuantos años, todas las ITF lo hacían hasta hace, yo diría, unos, no sé, unos 3 4 años atrás, que empezaron a hacer estos cambios. Dos de las tres ITF hicieron este cambio. Vamos a enseñar lo que todo el mundo conoce, la mayoría conoce, y es la manera tradicional. Esto es el campeonato mundial en Ámsterdam en el 2022 de la línea Choi, de la ITF Choi. Y pues para que tengan una idea, los que no sepan, pues esta es la forma tradicional que duró por, no sé, unos 40 años antes de que cambiaran. Y esta categoría, pues, sexto dan, están haciendo el patrón tonil. Y entonces, pues ahí vemos que están las dos personas haciendo el patrón. Sí, las dos personas están haciendo el patrón. Y si echo un poco para atrás, de hecho, este es el segundo patrón. Ese es tonil, pero si vamos para atrás, eh, vamos aquí. ¿Ok? Este es el patrón Sejong, patrón de quinto dan. Están haciendo Sejong. Y es el primer patrón de dos que le piden. Y si ve por aquí, terminaron el primer patrón, se van, hablan con sus jueces, etcétera, y luego los vuelven y los llaman para hacer el segundo patrón, que era el patrón Tony, que estábamos viendo hace un momentito. Y le enseño esto como muestra de que los dos patrones se hacen en compañeros, se hacen con compañeros. Ahí está Tony. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a pasar a la ITF de Viena. Esta es la ITF de Viena o la ITF de los norcoreanos, como lo conocen algunos. Y este es el campeonato mundial del 23. Tomé videos de los últimos campeonatos mundiales de las tres ITF. La de Choi fue en el 22, la de Viena y Weiler fue en el 23 y en el 23. Estos fueron en el 23 y este fue en el 22. Pues entonces, como ven aquí en este, pues la manera tradicional, eh, o tradicional en el sentido de original de la ITF, o sea, como la ITF lo plasmó para sus propias competencias, no como los torneos abiertos ni de karate. Pero en este mundial empezamos a ver por primeras veces que en esta competencia la primera forma, ¿sí? Aquí están haciendo, esto es Corea del Norte, está haciendo la forma que ve. Como ven aquí abajo, dicen que es la final, patrones finales, la final de los patrones, y está haciendo Quebec. Y vamos más adelante. Acá, no acabe la forma. Y cuando acaba la forma aquí, él solito, como pueden ver el panorama, completamente solo, hace Quebec y se va. Y luego viene la otra persona y hace su forma, que eligió hacer Quebec también.
Entonces esta persona se queda completa y cuando termina aquí y vamos a ver el segundo round y entonces vemos que están haciendo la forma designada, la forma que le pidieron y es la forma Warren y están haciendo los dos a la misma vez. ¿Ok? Así que nada, hasta que llega al final y uno hace Warren, el otro hace Warren y terminan los dos. ¿Ok? Así que tenemos de los dos haciendo el patrón al mismo tiempo en las dos formas, en las dos formas. Y para el que no sepa, pues saben que en los campeonatos oficiales internacionales ITF, cada round, cada round con cada país se hacen dos formas. Así como en combate se hacen dos rounds con cada persona, pues se hacen dos rounds también aquí en la forma. Pues los dos rounds en la línea de Choi sigue como el general lo dejó. Hasta la última vez que el general estuvo en vida, las competencias se hacían de esta manera. Tenemos la ITF de Viena, donde hace el segundo round, los dos a la vez, y el primer round, uno a la vez. Y el primer round, uno a la vez. Así que esa es la manera que lo hace la ITF de Viena. Entonces, vamos para acá, y esta es la ITF hoy día de Paul Weiler. Y en esta va a ver que, pues igual, el protocolo se presentan, se saludan y se retira una. Entonces aquí cambia un poco la cosa, porque aquí las dos formas van a ser designadas. Aquí no hay forma opcional. Entonces, pues esta IDF cambia dos cosas. Cambia que no hay forma opcional y que la competencia pues no es en pareja. Entonces, si ve aquí, dice poem, están haciendo poem. Voy más adelante, viene la otra persona para que lo vean, la transición. Se va uno y llega la otra y va a ser poem igual. Y empieza a hacer poem. Una vez acaba ella poem, vamos un poquito para atrás, sale ella y vuelve para el segundo round y le van a pedir ahora Quebec. Pero las dos formas son designadas. Los competidores no están decidiendo qué forma escoger. ¿Okay? Y viene la otra persona y va a ser igual Quebec. ¿Sí? Y ahí tienen. Y nada, llega al final, por acá, las llaman a las dos y dicen quién gana y ahí termina. Y se van. ¿Sí? Ok, pues varias cositas. Eh, Vamos a empezar hablando con el de Viena, donde, donde la forma opcional es la forma que tú decides hacer. Tienes dos rounds. El primer round, tú decides tu forma. El segundo round, te dicen qué forma hacer. Pues en Viena, el primer round, como es opcional, puedo entender la lógica de que quieren concentrarse en una sola persona, porque cuando la forma es opcional, muchas veces pasa que los dos competidores hacen formas distintas y ver dos competidores al mismo tiempo ejecutar dos patrones distintos, pues puede ser un poco confuso, un poco tedioso. Y entonces, pues, puedo entender que ITF Viena diga, pues en el round del patrón opcional, vamos a dejarlo uno a uno. Pero en la designada, como los dos van a estar haciendo la misma forma, el mismo patrón, pues entonces los podemos dejar juntos y así los vemos a la par. Y es más fácil dar la puntuación viendo los dos al mismo tiempo, haciendo el mismo patrón. ¿Okay? Esa es la lógica detrás de eso y tiene sentido. No, tiene sentido. Ahora, en la ITF de Paul Whale, vemos que no hay forma opcional.
Entonces, pues no veo mucho ahí la lógica, aunque entiendo también igual por qué lo hacen, pero no veo mucho la lógica ahí porque las dos formas son iguales. Las formas que van a hacer los dos participantes, el patrón que van a hacer los dos participantes es la misma, pero igual ponen de que vamos a hacerlo uno a la vez para concentrarnos y ver un competidor a la vez y no tener confusión de viendo a dos y mientras yo veo a uno, el otro no puedo ver al otro. Ese es el razonamiento detrás de eso. Ahora, eh, mi, mis, mis reservas con ese sistema, mis reservas más con el de Paul Weiler, el de Viena también, pero más con el de Paul Weiler, porque es que Viena dice, cuando sean iguales los ponemos a la vez, cuando sea distinto, pues los ponemos aparte. Pero por Whaler, las dos son iguales y aún así los dejo, los pongo aparte, uno a la vez a competir. Mi reserva con eso es que eh, la, cuando tú ves un competidor nada más, tienes que tener buena memoria, tienes que tener buena retención y ver que cuando vayas a ver al otro competidor y vayas a estar comparando lo que hizo el competidor anterior con el competidor actual, tienes que tener buena memoria, buena retención y no olvidarte lo que hizo bien y lo que hizo mal el otro competidor cuando estés viendo al nuevo competidor. ¿Sí? Yo entiendo que es mucho más fácil yo verlos al mismo tiempo y cuando están, en el caso de que es el mismo patrón, cuando es el mismo patrón, es muy fácil ver quién es superior al otro. Porque si tienen las mismas posiciones, vemos quién hace mejor las posiciones. Si los dos están haciendo el mismo patrón y están ejecutando las mismas patadas que tiene ese patrón, pues tú puedes ver quién patea mejor al momento, ahí en momento real. No de que yo veo este performance de esta persona por un minuto, minuto y medio, y entonces cuando entra la otra persona, yo me estoy concentrando en lo que va en esta persona, y cuando termina esta persona, tengo que recordarme lo que pasó hace 3 4 minutos atrás que vi, quién se veía mejor. Entonces, para mí como juez, que soy umpire certificado internacional, se me hace más difícil hacer el juego de memoria como juez, porque el juez tiene que ver y evaluar. Y es más fácil, en mi pensar, tener las dos personas ahí, especialmente cuando están haciendo el mismo patrón, tener las dos ahí, especialmente. Por eso se la doy un poquito más a Viena, porque entiendo ese razonamiento, pero en Whaler, pues, no importa que sea la misma, no importa que sean distintas, aparte, va a ser dividido. Pero en el caso de ITF Choyonghua, pues es el sistema que llevamos tantos años acostumbrados a él que se nos hace fácil, porque llevamos décadas acostumbrados a ese sistema. Incluso cuando el patrón sea distinto, pero igual uno cuando ve un patrón, lo que está viendo es la ejecución. Así que no importa si una persona está haciendo Sosan y otra persona está haciendo Seiyon, son patrones distintos de la misma categoría, pero estoy viendo la ejecución, cómo es el movimiento de onda entre los dos, cuál es la potencia entre los dos, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque entre los dos? Que aunque el patrón sea distinto, yo estoy viendo cómo es la ejecución de cada uno. Y no es la primera vez. Hemos visto muchos casos donde un patrón menos difícil o más sencillo de hacer le gana a uno más difícil, porque la ejecución del que está haciendo el patrón más fácil es superior al que está haciendo el patrón más difícil. Así que eso siempre ha funcionado bien, nunca escuché quejas sobre eso, son cosas de nueva generación, de millennials, aunque quizás es promovido por seniors, por grandes maestros, pero está pasando, cuando digo así, millennial, de la nueva generación de estos tiempos. Y en lo personal, pues no me agrada para nada, en lo personal no me agrada para nada el sistema de Whaler de esa manera, por como dije, porque los dos patrones son designados. Entonces, me quitas la opción a mí como competidor, que siempre la ITF me dio por toda una vida, de escoger mi patrón.
Uno cuando está haciendo cuando va a competir, uno practica todos los patrones porque te van a pedir salteado un patrón al azar, pero siempre tú escoges el tuyo, el que tú te sientes más cómodo, el que tú dominas más para presentarte, tu carta de presentación hacia los jueces, en un campeonato mundial, un campeonato panamericano. Este soy yo, este es mi patrón. Pues te quitan eso. Tú puedes ganar un campeonato mundial posiblemente haciendo patrones de colores, porque eso es al azar y quizás nunca te toca hacer un patrón de tu propia graduación. Entonces, lo veo, lo veo no con mucho sentido, en el sentido de que si yo soy quinto dan, yo tengo que probarme como quinto dan, con mi material de quinto dan. Así me acuerdo cuando vi a Susca, creo que fue en el Mundial de España. Susca, no me acuerdo si fue la final, pero creo que fue la final o algo así, y Susca quedó campeón mundial haciendo formas de colores. O creo que hizo Wangio Wangio y Gebe, una cosa así, no recuerdo ahora. Pero, pero no, mm, no hizo ningún patrón de su graduación. Entonces, ¿de qué vale ir a competir como quinto, como cuarto, como tercero, como primero, si no está de ti hacer los patrones de tu rango en esa categoría? Entonces, ¿para qué dividen la categoría si no le veo sentido por ese lado? En el de Viena, pues lo entiendo un poquito más. El de Viena, pues cuando somos distintos, lo hacemos distinto. En la opcional lo hacemos distinto. En la designada junta. Eso lo veo aceptable. En mis libros de lógica lo veo aceptable. Pero sigo prefiriendo el de la línea de ITF Choice, donde tienes las dos personas ahí. ¿Por qué? Porque la razón en los patrones, aunque son patrones, aunque estamos ejecutando una forma, un tool, sigue siendo un BAO, sigue siendo un combate, sigue siendo yo contra él. Entonces, la razón por la que hay dos rounds en formas es por la misma razón por la que hay dos rounds en combate. En el Taekwondo ITF se hacen dos rounds de combate con los 2 minutos y los dos rounds en los patrones. O sea, son 2 y 2. Y el concepto es que yo voy a competir yo tengo que demostrar que soy mejor que tú. Y eso se demuestra en el momento. ¿Quién tiene mejor ritmo? ¿Quién tiene mejor enfoque? ¿Quién termina mejor en su posición? Es bien difícil acordarse de todos esos detalles uno por uno cuando no los tiene. Porque cuando los dos terminan, tú chequeas los pies, dónde están parados, quién terminó en su lugar, quién está más cerca, quién está más lejos. Cuando los tienes los dos a la vez. Eh, Cosas minúsculas así, es mejor cuando están los dos al mismo tiempo. No, para mí no hace ningún sentido, y qué bueno que cambió, cuando la ITF hacía el sistema de puntos, era lo que se conocía antes. Yo en el sistema de puntos, uno a la vez, una es que cuando he sido juez en los eventos abiertos, de artes marciales abiertas, y cuando competimos con las puntuaciones, con puntos y decimales, tú tienes que competir una sola vez. Tú compites una sola vez y ya. Si hay 10 en tu categoría, haces una vez y se acabó. Si hay 20 en tu categoría, lo haces una vez y se acabó. Esa es la puntuación que tú tienes y ya. Pues no es la idea de lo que busca la ITF. La ITF busca un combate. Tienes que ganarle a este, tienes que ganarle al otro, tienes que ganarle al otro y se va. Y le ganas al otro y se va. Y vas pasando ronda, vas pasando ronda. Y aparte de que no sé cómo el sistema de puntos, si tú vas primero y tú eres el mejor del grupo. Tú eres el mejor del grupo y fuiste primero. Y la puntuación máxima es 10. Pues yo no te puedo dar 10 porque aunque tú seas el mejor del grupo, yo no sé qué tan buenos son los demás. Porque si yo te doy 10 a ti, si el otro es mejor, no le puedo dar 11 porque el máximo es 10. ¿Entiendes? Entonces, y si la haces mal, 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 no te puedo dar el mínimo porque puede venir otro que lo haga peor, yo no sé. Entonces, por mejor bien, por más bien o por más mal que tú lo hagas, el primero, yo le doy 8 siempre.
para tener un margen de error para arriba y para abajo. Entonces no lo veo muy justo, no lo veo muy práctico, más bien, no es justo, porque eso no es culpa de, nadie lo está haciendo de mala intención, pero no es muy práctico, no es muy práctico. Así que mejor es, yo veo las dos personas a la vez, ¿quién de los dos, eso que estoy viendo al momento, es mejor? Este es mejor y ya, venga, los otros dos, ¿quién es mejor? Entonces voy sacando los que son mejores aparte. Después se van encontrando los que son mejores en las semifinales, en las finales. Pero entonces tienes que sudar más, tienes que pasar por más rounds. Quizás tuviste un round bueno y quizás los nervios o te cansaste y en el otro no te ves tan bien. Y quizás alguien que no era tan fuerte que tú, pero tú te cansaste porque no practicaste lo suficiente, no tienes resistencia y el otro te va ganando a medida que va pasando el tiempo, va haciéndose más fuerte uno y el otro va bajando y haciéndose más difícil. Es mucho más práctico, mucho más justo en mi pensar. Así que nada, ¿qué piensa usted de esas tres fórmulas que tenemos al momento? ¿Cuál usted piensa que es la mejor? Puede dejar ahí en los comentarios qué piensa y el por qué, cuál ha sido su experiencia, qué, qué sentido, si alguno, tiene todo esto que estoy diciendo, cómo lo ve. Así que nos deja saber y gracias siempre por comentar, por compartir, por ver este vídeo, estos contenidos. Ya poco a poco nos vamos convirtiendo en una entidad y una autoridad de información de arte marcial, específicamente en este caso de ITF, para llevarle la información a toda esta comunidad, gracias a la gente de Argentina, a la gente de Venezuela, a la gente de Estados Unidos, que siempre se conecta con nosotros, están pendientes a toda esta información. Gracias como siempre y al mundo entero. Gracias por vernos. Haga este contenido suyo, haga este video suyo, grábelo, bájelo, guárdelo, envíelo, haga lo que quiera con él, es suyo. Estas cápsulas que estoy haciendo es para el deleite de ustedes y úsenlas como ustedes entiendan que necesiten usarla para ayudar a nuestra comunidad. Así que hasta entonces, nos vemos en otro video más, en otro podcast más del Camino Marcial. Hasta entonces, chao. Taekwondo.